de un texto bíblico muy importante, que para muchos ha constituido una recopilación, una especie de credo, que Pablo aquí en 1 Corintios 15, en este capítulo que nos habla específicamente de la resurrección de los muertos, Pablo con mucha insistencia, con mucha intención, quiere dejar bien claro qué es lo que ha acontecido y cómo Jesús se le ha aparecido a muchos hermanos de la fe, cómo el Señor se ha manifestado con su cuerpo glorificado. Dice así Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, hoy estamos celebrando un día glorioso, el día más importante que podemos celebrar todos los cristianos, la Pascua de la Resurrección. No es un día más en el calendario litúrgico de las iglesias, es el día en que todo cambia. Hay momentos y hay hechos en la historia que pueden transformar una nación, que pueden cambiar el rumbo de la historia, el rumbo de una batalla, el rumbo de una vida. Hay momentos que tienen un significado especial y los cuales nosotros nunca vamos a poder olvidar. El momento, el hecho histórico de la resurrección no es una simple teología, ni una filosofía, ni una doctrina más de la iglesia. Tampoco como algunos críticos últimamente vienen diciendo en los sectores liberales de que es un mito y una leyenda. Hay evidencias palpables de la resurrección de Jesús. Tenemos la tumba vacía, aquella a la cual visitaron temprano en la mañana estas mujeres, para hacer lo que acostumbraban en aquella cultura, que era precisamente preparar los cadáveres para la sepultura, para conservarlos. Y ellas se sorprendieron al encontrar que la tumba estaba vacía y que un ángel del Señor les decía: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Pero ese no fue el único momento, ni la única evidencia palpable e histórica de la resurrección de Jesús. Nos habla también de apariciones, que es lo que precisamente Pablo les está recordando a los corintios. En medio de un mundo pagano, en medio de un mundo lleno de religiones, era muy difícil que esta nueva religión, que el cristianismo como tal, sobreviviera. ¿Cómo podía competir con el judaísmo y con tantas religiones que había en aquel entonces? ¿Cuál era el fundamento de esta fe? ¿Qué fue lo que los hizo fuertes en medio de persecuciones contra la oposición de un imperio tan poderoso como lo era el imperio romano? ¿Qué había en esta fe diferente a las otras religiones? ¿Qué había que los mantenía tan unidos en medio de tanto dolor y sufrimiento, en medio de tanta incomprensión? ¿Cuál era precisamente el fundamento de la vida cristiana y de la iglesia? ¿Qué era lo que ellos estaban predicando con tanto valor, luego de que habían vivido momentos tan difíciles, después de que apresaron a Jesús, su maestro, y lo colgaron allí en una cruz? Y era precisamente el hecho de que Cristo no estaba muerto, estaba vivo, había resucitado, y muchos de ellos, los que había amado pero que no eran perfectos en la fe, Jesús se le apareció en el camino de sus vidas. Hay muchos ejemplos que
aquellos seguidores suyos. Se le aparece a María Magdalena, quien estaba llorando desconsolada. Era muy duro. Tenemos que imaginar por algún momento cómo ellos se sentían. Después de más de 3 años de haber una relación tan íntima, tan profunda, de amigos, de servidores, que se amaban entrañablemente. Después de haber estado con Jesús y haber sido testigos oculares de los milagros y las sanidades, de cómo Jesús había transformado los panes y los peces, los había multiplicado, de cómo Jesús había calmado el viento y la mar. Después de haber sido testigos de todas esas señales del reino, ahora Jesús estaba allí en una cruz. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo te sentirías tú en un momento así donde tú has depositado toda la confianza en tu líder y de momento te sorprende con lo inevitable, con la radicalidad de su ministerio que lo ha conducido a una muerte terrible, a una muerte de cruz, y no tienes el poder para liberar a tu maestro y Señor? Aunque Pedro lo intentó a su manera, pero al final ese no era el propósito que Dios quería. Entonces tenemos que imaginar a estos discípulos que habían quedado prácticamente derrumbados y sin esperanza, asustados, escondidos, porque pensaban que ellos podían correr la misma suerte. Habían cerrado las puertas y no querían que ningún judío de los que habían sido parte del complot para apresar a Jesús y condenarlo a una muerte de cruz supiera dónde ellos estaban escondidos. La Biblia nos cuenta que allí en la cruz todos se habían alejado, con excepción de Juan y de algunas mujeres que fueron testigos de la crucifixión de Jesús. Estaban viviendo lo que nosotros podríamos llamar, en los ciclos de la naturaleza y las estaciones del año, un frío invierno, donde todo muere, donde todo se vuelve oscuro, donde no hay esperanza, donde no eres capaz de ver la luz del sol. Allí ellos estaban sumergidos en su dolor y en esa tristeza profunda que quizás en algún momento de tu vida tú has sentido. Hay momentos muy duros que nos marcan en nuestra existencia humana, porque cuando hablamos de la resurrección y de lo que aconteció en aquellos días, también tenemos que entender lo que nosotros vivimos en nuestra experiencia humana. Como que tenemos que enfrentar esos inviernos difíciles que no comprendemos, pero que llegan sorpresivamente a nuestra vida y desafían nuestra fe. Remueven los cimientos que nos mantenían firmes, que nos mantenían aquí en la iglesia adorando a Dios. Yo recuerdo uno de esos inviernos fríos y tristes, el invierno más triste que yo he pasado en mi vida. Yo me encontraba en Washington y había ido allí en una situación familiar muy dura. Fue un momento muy duro para mí, al saber que mi esposa estaba enferma. Y allí yo viajé a Washington y era precisamente en ese ambiente de invierno donde los árboles se secan, donde todo parece gris y sombrío. Allí recibo una llamada de su prima diciéndome todas las cosas que están siguiendo para la operación de mi esposa. Fueron momentos en que yo lloré, momentos en que yo sentí la presión sobre mí y yo cuestioné muchas cosas de Dios. Pero allí también encontré algo muy hermoso, porque la vida no termina con los inviernos. También en medio del invierno hay refugio y hay personas que Dios usa para sostener. Allí yo encontré un hermano que quiero mucho y no está aquí, que es el hijo de Jesús, que ya muere, Irancito, quien sin pensarlo 2 veces me ofreció su casa para que yo pudiera resolver todos los problemas, porque no tenía todavía ni residencia ni pasaporte, y yo pude regresar a mi país para estar con ella en el invierno más difícil de mi vida.
Les cuento esto porque yo pude ver la mano de Dios. Yo pude experimentar la resurrección y la vida. Lo pude experimentar porque hubo gente como muchos de ustedes que me ayudaron, que oraron por nosotros. Y la vida volvió a nacer. La esperanza no quedó allí, atrapada en ese invierno tan triste y tan difícil. Dios no me había abandonado, como Dios no abandonó a aquellos discípulos en medio de su dolor y de sufrimiento, como Dios acompañó a cada uno de ellos en sus dudas y en sus quebrantos, como Dios estuvo allí en el camino con los caminantes de Emaús, que no comprendían, que iban tristes y cabizbajos, pero sin embargo Dios se aparece allí y en medio del camino le recuerda lo que las Escrituras habían contado, lo que acontecería, lo que tenía que suceder. Hay cosas que son inevitables, hay cosas que son designios de Dios. No lo entendemos, no comprendemos, pero son experiencias que nos fortalecen en la fe, que nos ayudan a vivir y a buscar más de Dios. Porque la vida es así, constantemente se mueve como el agua de un río y cambia, y a veces puede ser quieta y transparente, pero en otros momentos puede ser como una tormenta, como un torbellino, como un río crecido que te inunda, que te llena, que a veces te rompe por dentro. Qué bueno nosotros escuchar estas historias, porque siempre en el corazón humano hay dudas, y es normal que así sea. Hay dudas de cómo fue que sucedió la resurrección. También tenemos la duda y a veces la incertidumbre de qué será de nosotros mañana. ¿Qué acontecerá cuando llegue ese día donde cada uno de nosotros nos encontremos con el Señor? Cuando este cuerpo biológico desaparezca, vuelvo al polvo donde fue creado. ¿Qué será de mí en el futuro? Y lo importante no es entenderlo todo, porque como el conocimiento es tan limitado, incluso de las cosas visibles, mucho más lo es de las que son invisibles, que pero para mí tienen un valor y una trascendencia enorme en la historia humana y para todos los seres humanos, y por las cuales vale la pena vivir, vale la pena sacrificar, vale la pena entregarse. Eso fue lo que pasó con estos discípulos, que eran como tú y como yo, desconcertados y tristes, y Jesús se le aparece en sus vidas. Algunos habían decidido regresar a sus labores cotidianas, a la pesca, y allí Jesús se le aparece y hace la multiplicación de aquella pesca milagrosa. Y Pedro recobra el sentido de su misión. Cuántas cosas sucedieron para que el amor no se perdiera, para que el amor no se viera truncado por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte o por el pecado. Cuánto ha hecho Dios a través de la historia para que eso nunca acontezca a los seres humanos. Porque cuando perdemos la capacidad de amar por el dolor y el sufrimiento, dejamos de ser humanos, dejamos de ser sociedad y familia. Y entonces la esperanza muere, la esperanza se pierde. Por eso necesitamos que cada día, más allá de la estación por la cual tú estás viviendo, ya sea invierno, otoño, que cada día recuerdes este día de resurrección. Que cada mañana recuerdes que hay un Dios que está contigo, que creemos en un Dios vivo, que ha resucitado, que no está entre los muertos, que no está entre las sombras de la vida, que es precisamente la luz que da vida, fortaleza y esperanza a cada uno de nosotros, y que vale la pena entregarlo todo. Vale la pena porque sin Él nuestra vida no tiene sentido. Vale la pena esforzarnos lo más que podamos como iglesia para dar este testimonio al mundo de que Él es real, de que está vivo, de que nos acompaña en los diferentes procesos de la vida y que nunca, bajo cualquier circunstancia, te va a soltar de la mano. Dios está allí, mi querido hermano, mi querida hermana,
para abrazarte en esos momentos de dolor, para levantarte con un poder que no tienes, con el poder de la vida de Jesús. Y cuando creemos en ese poder, nuestra vida se renueva. La primavera llega con los retoños de un nuevo amanecer, y hay esperanza, y hay vida, y que podemos andar por fe y no por lo que vemos. Podemos recordar todo esto, podemos ver entonces ese resultado, tanto en los que creyeron, en los que amaban al Señor, en aquellos discípulos temerosos, que no tenían ningún poder para enfrentarse a un imperio, pero que sin embargo, por el testimonio y por la evidencia de que Cristo había resucitado, desafiaron imperios, cruzaron mares, sufrieron naufragio y predicaron el Evangelio, diciendo que este Cristo que fue crucificado allí en Jerusalén no está muerto, está vivo, ha resucitado, que vale la pena vivir con fe y con esperanza en Él. Amén. Por eso el cristianismo ha llegado donde llegó, porque ninguna otra religión cree en un Dios vivo, en un Cristo resucitado. Creen en líderes muertos que pasaron ya a mejor vida, pero nosotros hemos creído en el Dios de la vida, en el creador de los cielos y de la tierra, que estuvo un tiempo junto a nosotros en esta tierra, que entregó lo más preciado de sí, allí en la cruz del Calvario, para que seamos redimidos y para que tengamos nueva vida en Él. En ese Cristo vivo, a ese Cristo que amamos y del cual nunca debemos separarnos, es el que te invito yo a seguir, es el que te invito yo a esforzarte y a predicar en el mundo en que vives. No te dejes atemorizar por los momentos difíciles de tu vida. Todo eso es parte de los procesos que tenemos que enfrentar. No te culpes por las cosas malas que hayas hecho, porque muchas veces fuiste quizás como Pedro, que lo negaste. Él también tuvo una oportunidad, como tú y yo la vamos a tener siempre, porque el amor de Dios no quedó allí en la cruz. Él vive y reina en tu corazón, en el mío y en el de tantas personas que le siguen en este mundo. Que Dios te bendiga. Amén. Recuerda, Cristo vive, ha resucitado y está contigo. Amén. Hasta los últimos momentos de tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por la vida. La vida que muchas veces se ve amenazada de tantas maneras, Señor. Pero qué gran amor el tuyo que nos cuida, que nos sostiene, que a veces incluso permite que nuestro yo muera para que pueda renacer una fe nueva, fortalecida, renovada. Gracias, Señor, por el testimonio de tantas vidas que han creído en este mensaje de que Cristo no está muerto, de que Él está vivo, porque es la fuente de la vida y de la esperanza y del sentido de todo lo que existimos en este mundo. Ayúdanos a comprender en profundidad el significado de la obra salvadora de Jesús, de su muerte en la cruz, de su resurrección y de lo que produce en cada uno de nosotros, porque nosotros somos esos frutos de esperanza que pueden iluminar el corazón de mucha gente triste, de mucha gente que vive en inviernos fríos. Nosotros podemos ser esas palabras que hagan arder nuevamente esos corazones entristecidos. Ayúdanos a predicar con valor, sin temor, con la confianza plena que tuvieron aquellos pescadores del mar de Galilea y que enfrentaron imperios y todo tipo de oposición. Así nosotros también, con palabras sencillas, pero con un amor profundo, podamos declararle que hemos creído en un Cristo vivo, que nos ha transformado, que nos ha llenado de poder y de vida, que vale la pena vivir por Él. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos el poder de tu Espíritu para
renovar nuestra mente y nuestros corazones, para que nuestras convicciones sean cada vez más fuertes y podamos testificar al mundo entero de que tú no estás muerto, tú estás vivo y reinas hoy en cada uno de nuestros corazones. Así en Jesús te lo ruego, Padre. Amén.